Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles, compartir con ustedes esta última clase de nuestra Escuelita Bíblica de Vacaciones 2022 de la Iglesia Dios es Amor. El día de hoy vamos a abordar el tema de la espada del Espíritu. Estábamos hablando ya en estos días de la armadura del soldado de Dios, y esto es lo que menciona la Biblia sobre la espada del Espíritu. Nuestro versículo para el día de hoy viene de Hebreos 4:12. Dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por lo tanto, por lo que vemos aquí, es que la Escritura, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Así lo dice la misma Biblia. Hoy vamos a hablar sobre un hombre, un varón, que vivió en la tierra de los israelitas. Su nombre era Gedeón. Nos dice la Biblia que en tiempos de Gedeón, pues la gente hacía lo que bien le parecía. La gente por un ratito adoraba a Dios, luego lo abandonaba, iba a los ídolos, regresaba a Dios cuando Dios mandaba disciplina sobre ellos. Nuevamente ellos se olvidaban de Dios, regresaban a los ídolos, Dios les mandaba otra vez alguna nación que los oprimiera, algún castigo para que ellos regresaran a Dios. Y eso había pasado una y otra y otra y otra vez, hasta que Dios envió a un pueblo que se denominaban los madianitas, los descendientes de Madián. Nos dice la Biblia que en ese tiempo los israelitas estaban adorando ídolos. Dios los castigó mediante la llegada de este pueblo, y nos relatan las escrituras que era tal la cantidad de madianitas que llegaban al pueblo de Israel, que eran incontables, parecían unas langostas, parecía un ejército así inmensurable de tantos que venían. Eran animales, eran personas que venían a saquear al pueblo de Israel. La comida que podía tener el pueblo de Israel, las cosechas, todo lo que ellos tenían, de vez en cuando venían los madianitas y se lo quitaban. La gente entonces estaba pues triste, estaba frustrada de que todo lo que ellos hacían pues quedaba consumido, quedaba en manos de los madianitas, quedaba robado, y pues estaban tristes. Incluso había un hombre que se llamaba Gedeón, como les comento. Este hombre pues estaba escondido ahí tratando de agarrar lo poquito que podía de grano, de semillas, para poder comerlo. Entonces él pensaba que él estaba solo. Un día se le apareció el ángel del Señor, así nos dicen las escrituras. El ángel del Señor pues se identifica con Dios mismo, por lo tanto pensamos que es Jesús. Antes de haber llegado a esta tierra, Jesús se aparecía de esta manera a la gente, les transmitía el mensaje de Dios y hablaba con ellos. Lo que hizo el ángel de Jehová fue decirle a Gedeón que pues liberara al pueblo de Israel, y él pues no lo creía, porque él decía: si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto? Quizá Gedeón no relacionaba la idolatría del pueblo de Israel con lo que estaba sucediendo con los madianitas, pero bueno, Dios le dice: ¿sabes qué, Gedeón? Levántate y ve a liberar a tu pueblo Israel. Lo que hizo Gedeón fue entonces ofrecer un sacrificio al ángel de Jehová, y el ángel de Jehová lo aceptó, de tal forma que el sacrificio, la comida que Dios recibió por parte de Gedeón, pues se consumió en un ratito. Más adelante, las escrituras nos mencionan que lo que hizo Gedeón fue algo bien importante. Fue ir a destruir en la noche un altar que tenía su familia en esa propiedad donde ellos estaban. Aunque Gedeón venía de la familia más pequeña, aunque Gedeón pensaba que era pues una persona insignificante, Dios tenía planes para este varón, y empezó este varón así mostrando que él estaba obedeciendo a Dios y que él quería obedecer a Dios a través de la destrucción de un altar hacia un ídolo. Lo que hizo en la noche fue ir con sus siervos, destruir un ídolo, destruir su altar, para que pues nadie lo viera, porque la gente amaba a sus ídolos, y por lo tanto terminó al final ofreciendo al animalito con el que acudió a este lugar. Gedeón lo hizo en la noche para que la gente no se diera cuenta de eso. Cuando la gente despertó en la mañana, se dieron cuenta que habían destruido el altar de su Dios, y se enojaron tanto que empezaron a buscar quién era el culpable. Se dieron cuenta que era Gedeón, y fueron con su papá diciéndole: entréganos a Gedeón, porque Gedeón ha destruido el altar de nuestro Dios. El papá no lo entregó, defendió a su hijo, y lo que hizo fue: pues si su ídolo es un Dios de verdad, pues el que se defienda solo. Gedeón, pues quizá todavía tenía algunas dudas todavía de lo que Dios le estaba mandando hacer, así que le hizo dos pruebas a Dios. Le dijo: Dios, si de verdad quieres que yo vaya a liberar al pueblo de Israel, que yo pelee contra los madianitas, muéstramelo, por favor. Voy a dejar
parte de lana, un vellón, en la noche, y si este amanece mojado por el rocío de la mañana, pero el resto de la tierra está seco, entonces yo voy a saber que tú me estás mandando, que tú estás conmigo para pelear contra los madianitas, y así Dios lo hizo. Se levantó temprano Gedeón al otro día, fue, exprimió el vellón y empezó a chorrear agua porque sí estaba húmedo como Gedeón le había pedido a Dios, pero eso no fue suficiente para Gedeón. Al otro día le dijo, ahora Señor concédeme algo similar, ahora concédeme que en la periferia todo esté mojado, pero el vellón esté seco. Y así lo hizo Dios. Al otro día Gedeón se levantó, exprimió el vellón, no encontró nada de agua, la periferia sí estaba mojada, y entonces Gedeón decidió obedecer a Dios. Se dio cuenta que Dios estaba con él y por lo tanto él iba a obedecer a su Señor. El pueblo de los madianitas era innumerable, como les comenté hace ratito. Por lo tanto, Gedeón tenía que mandar a traer una gran multitud. Nos dice la Biblia que cuando Gedeón estaba convencido de que Dios estaba con él y que Dios lo iba a ayudar, sonó la trompeta, sonó el cuerno y empezó a llamar a un montón de personas. Impulsados por Dios, la gente acudió al llamado de Gedeón, de tal forma que al llamado de Gedeón acudieron cerca de 32,000 hombres. Eso es lo que nos dice la Biblia, 32,000 soldados para estar a disposición de Gedeón. Pues parecería un número razonable contra tal multitud del pueblo de los madianitas. Decir, bueno, 32,000 se van a enfrentar contra una multitud gigantesca de los enemigos, pues es algo muy decente. Sin embargo, Dios no quería que después estos 32,000 dijeran, por mi propia fuerza, por mi propio poder, por mi propia sabiduría, por mi propio número, yo logré derrotar a los enemigos. Dios quería mostrarles que la victoria solamente iba a estar con él. Por lo tanto, le dijo a Gedeón, ¿sabes qué, Gedeón? De estos 32,000, manda a sus casas a aquellos que tengan miedo, todos aquellos que tengan cobardía, que no sean valientes, mándalos a su casa y que se vayan, que no peleen. De estos 32,000, nos dice la Biblia que 10,000 se fueron a sus, perdón, que 20,000 se fueron a sus casas y solamente quedaron 10,000 con Gedeón. 22,000 se fueron a sus casas y 10,000 se quedaron con Gedeón. Pero todavía Dios decía, ay, estos son muchos. Estos hombres pues van a pensar después que ellos son buenos y que son fuertes. Yo no quiero que eso ocurra. Gedeón, llévatelos al río para ver quién de ellos toma del agua agachado y quién de ellos toma pues directo de su mano. Toma el agua, se la pasa a la mano y de ahí pues bebe el agua. Porque pues estos van a ser aquellos que me van a servir. De esa forma hizo Gedeón. Lo que pasó fue que llevó a estos 10,000 soldados que le quedaban, porque ya se habían ido 22,000, y 300 de ellos fueron aquellos que tomaron el agua en sus manos, se la llevaron a la boca y así bebieron agua. El resto fueron soldados que directo se echaron así como perros al agua, tomaron del río, todos desprevenidos, y Dios no quería que esos hombres fueran a pelear. Por lo tanto, Gedeón seleccionó a estos 300 hombres y con este ejército se quedó. De esta manera, Gedeón les consiguió a ellos, a estos que tomaron, les consiguió una jarra, una tetera, una tea de barro en la cual pudiera meter unas antorchas. Ni siquiera llevaron espadas esa vez, lo que tenían era una antorcha e iban a llevar una jarrita, una parte de tetera, y aparte les consiguió una trompeta. Pero Gedeón quizá le quedaba todavía la duda de, ¿será que Dios está conmigo o no? Ya Dios le había dicho cuántos iban a ir, ya Dios le había dicho qué tenían que hacer. Pero a Gedeón se le ocurrió esa noche mezclarse ahí entre la multitud y así escondido con su siervo, se escondió en la noche y fue a escuchar a un par de madianitas que estaban platicando. Estos dos madianitas, de todos los otros que estaban ahí, pues estaban platicando sobre un sueño que había tenido uno de ellos. Uno le dijo, fíjate que en la noche soñé que un pan chiquito venía y después caía sobre mi tienda, sobre mi carpa y la destruía. ¿Qué crees que significa ese sueño? Y su amigo le respondió, eso no es más que Gedeón viniendo a destruir el campamento de los madianitas por la obra de Dios. Noten ustedes cómo Dios estaba controlando todo. En la noche no vio nadie a Gedeón ni a su siervo. De todos aquellos con los que podía ir Gedeón, se metió con estos dos amigos, se escuchó justo en el momento que estaban platicando específicamente del sueño
que significaba que Gedeón iba a obtener la victoria a través de lo que Dios le iba a permitir. Gedeón en ese momento se postró y adoró a Dios y le dijo, gracias Señor por todo lo que vas a hacer. Y entonces Gedeón cobró valor, porque antes era tímido, estaba cobarde Gedeón, y en ese momento nos dice la Biblia que cobró valor y dijo, ahora sí vamos a ir a la batalla. Lo que Gedeón les hizo fue a los 300 soldados darles, como les mencionaba, una jarra de barro, les dio una trompeta, un cuerno de animal y les dio una antorcha. Entonces les dijo que cubrieran la antorcha con esta jarra y que al sonido de la trompeta todos iban a romper esta jarra e iban a sonar sus trompetas. Esos hombres también gritaron en ese momento por la espada de Jehová y de Gedeón. Miren aquí cómo están rompiendo sus jarras. Ellos estaban exponiendo ahora la luz que estaba debajo de estas jarras, estaba cubierta por estas jarras. No sabemos si tenía algún hoyito para que entrara el oxígeno y no se apagara. No nos dice la Biblia. La cuestión es que estas antorchas estaban cubiertas. Y Gedeón había tomado 100 hombres con él. Los otros 200 los había repartido para que todos estos 300 hombres quedaran alrededor del campamento de los madianitas. Como en ese tiempo, pues todo estaba oscuro, a medianoche, lo que hicieron fue romper esas jarras, sonar las trompetas, y cuando se despertaron los madianitas estaban tan confundidos pensando que había venido un ejército todavía más grande que ellos, y se empezaron a matar unos a otros. Los hombres de Israel ni siquiera tuvieron que meter mano. La victoria, nos dice la Biblia, que fue como si Gedeón hubiera sido con sus hombres un solo hombre, porque así Dios mató a los madianitas. Dios hizo que cayeran en confusión y estos madianitas se exterminaran entre ellos. Ellos ni siquiera se tuvieron que manchar las manos, a excepción de unos cuantos que llegaron a escapar y terminaron matando los Gedeón y los soldados que estaban con él. Pero esta victoria claramente fue del Señor, de Dios, que había guiado a Gedeón a esta batalla, que al final terminó peleándola simplemente Dios, terminó destruyendo al pueblo de los madianitas por este grito. ¿Qué nos enseña esta historia? Pues Gedeón pudo haberse jactado, pudo haber confiado en sí mismo, pudo haber dicho, yo, Señor, voy a luchar para ganar esta batalla, pero no fue así. Gedeón al principio tenía miedo, Gedeón dudaba de la palabra de Dios, y nos dice la Biblia aquí en Efesios 6:17, dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Gedeón en ese momento confió en la potencia del Dios vivo que lo había llamado. Gedeón en ese momento no confió en su espada física, sino lo que hizo fue confiar en la palabra de Dios. Dios le había dicho, Gedeón, yo voy a libertar al pueblo de Israel, yo voy a derrotar a los enemigos, yo voy a luchar por ustedes, yo voy a estar contigo, Gedeón, y Gedeón le creyó. Quizá tú que nos estás escuchando puedas decir, híjole, es que yo agarro la Biblia y no la entiendo, no puedo comprender lo que nos dice las Escrituras, para mí es un libro raro. Pues bueno, pon atención a lo que dice este versículo. Primero te dice, ponte la salvación como casco, es decir, pon tu fe en Jesús como tu Salvador. Él te puede dar salvación, Él puede hacer que el Espíritu Santo esté dentro de ti para que ahora sí, después leas la Biblia y puedas entenderla y decir, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, yo la voy a leer y el Espíritu Santo me va a ayudar a entenderla. Si tú, mi amigo, mi amiga, no tienes al Espíritu Santo, quiere decir que no tienes a Jesús en tu corazón, quiere decir que no has puesto tu fe en Él. Lo que nosotros queremos es que creas en Él. La salvación no es por buenas obras, la salvación no es porque nos des una ofrenda, la salvación es porque vengas a la iglesia, la salvación es porque pongas tu fe en Jesús. Y si no lo has hecho, te animo a que pongas tu confianza en Jesús, quien murió, quien resucitó por nosotros para darnos vida eterna. Si tú dices, Señor, yo ya tengo la salvación, yo ya creí en Jesús como mi Salvador, pues nos dice la Biblia, toma la espada del Espíritu, conoce la palabra, aprende más de ella, comparte las Escrituras con otras personas que no la conocen. Sé valiente como Gedeón, porque al principio Gedeón pues era bien cobarde, pero al final terminó siendo valiente y nos dice la Biblia que Gedeón pues derrotó a este ejército por la mano de Dios, y Gedeón es exaltado hasta en el libro de Hebreos 11, donde se habla de los campeones de la fe. Hasta ahí llegó la fama de Gedeón, no por lo que él haya hecho, sino porque confió en la palabra del Dios vivo. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Como cristianos,
confiar en la palabra de Dios, conocer las escrituras, buscar esas escrituras día a día, buscar a Dios y pedirle que nos ayude a entenderla. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, si tú estás viendo esto, te animo a que te acerques a Dios, te animo a que lo busques. Y si nosotros como la iglesia Dios es Amor te podemos bendecir ayudando a entender las escrituras, explicándote un poquito más de ellas, conociendo a Jesús, eso es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros deseamos, por eso son estas clases y esperamos que Dios te bendiga mucho. Permíteme terminar en oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos hablas, nos enseñas, nos muestras lo que tú quieres para nosotros. Pero también, más importante, Señor, te revelas y te podemos conocer. Permite, Señor, que nosotros amemos tu palabra, que crezcamos en ella y que si alguien no te conoce pueda poner su fe en ese Jesús que revela las Escrituras, en un Jesús que vino para morir por nuestros pecados, que murió en la cruz, tomó nuestro lugar y que resucitó al tercer día, que sabemos que algún día va a regresar. Gracias, Señor, por eso. Bendice estas clases, bendice, Señor, la Escuela Bíblica de Vacaciones, bendice a la iglesia, bendice a cada persona que está escuchando estas clases, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga mucho, mi amigo, mi amiga. Hasta luego. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Hola chicos, muy buenos días. El día de hoy me acompañan mis hijos. Él es Eric y ella es Rebeca. Y hoy les vamos a enseñar el versículo Hebreos 4:12, que es el que nos toca. Los invito a que vayan por su Biblia y lo repasen con nosotros. Primero, con Eric. La palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. Muy bien. Ahora ustedes repásenlo también con Rebeca. La palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. Muy bien. Ahora lo vamos a repetir nosotros tres juntos y ustedes también en casita vamos a repetirlo. 1, 2, 3. La palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. Y pues los invitamos, chicos, a que se lo aprendan ustedes también en casita. Y recuerden que toda esta palabra se queda en nuestra mente y nuestro corazón. Cuídense mucho. Adiós. Hola, ¿qué tal? Estoy muy emocionado porque hoy, viernes, vamos a terminar nuestra manualidad, pero los videos seguirán disponibles en YouTube, por lo que puedes seguir invitando a tus amigos y familiares a participar. Vimos que Gedeón peleó contra un enemigo mucho más poderoso con solo 300 hombres. ¿Y qué les pareció que se armaran de vasijas y antorchas? No ganó por su gran ejército. Tampoco ganó porque estaba bien armado. Ganó porque llevaba la espada del Espíritu. Nosotros también tenemos una espada poderosa, la palabra de Dios. Fíjense lo que dicen nuestros versículos para este día. Tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Efesios 6:17. La palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. La espada representa la palabra de Dios. Recuerda que si estudias la Biblia y memorizas versículos, siempre tendrás una espada muy poderosa para tu protección. Hoy vamos a terminar las manualidades, así que fíjate en las instrucciones y por favor, como lo hemos dicho en toda la semana, mándanos fotografías de tu trabajo a través del WhatsApp para que nosotros lo veamos cómo ya lo terminaste.
Hola chicos, me da mucho gusto que hayan llegado a su manualidad. Vamos a terminarla hoy, primero Dios. Pienso que les está quedando muy bonita. Por favor, mándenme fotos para que vea yo cómo les quedó su manualidad. Hoy también nos toca terminar nuestras hojas. Hoy hay que terminar la hoja número 5, donde hay que contestar todas las preguntas sobre Gedeón en estos espacios de acá para ver la palabra que contesta aquí. Nuestra espada es la, y vamos a ver cómo se llama nuestra espada. Recuerden que toda la armadura Dios nos la da y nosotros debemos de ponernos la armadura para protegernos contra el enemigo. También aquí está el instructivo por si falta ver algún detalle. Entonces, hoy vamos a sacar nuestra tablita que ya está agarrando forma, ya tiene bastante dimensión acá, y vamos a sacar las figuritas que aún no pegamos, ¿de acuerdo? También necesitamos tener nuestro silicón calientito y nuestros popotes que vamos a usar el día de hoy. Entonces, pues aquí tenemos varias figuritas que podemos usar. Tal vez usemos varias, pero no vamos a usar todas. Cada quien va a decidir cuál desea usar, cuál desea poner. Entonces, hay que acomodarlas un poquito para ver cuáles están acá y para ver cuál nos llama la atención y cuál queremos ponerle a nuestro soldadito, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar con nuestro silicón caliente y acomodando las cosas, ¿va? La armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte primero el cinturón de la verdad. Me pongo las botas buenas, nuevas voy a dar. La armadura de Dios, el escudo de la fe. Mi casco, mi espada, siempre oraré. La armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte primero el cinturón de la verdad. Me pongo las botas buenas, nuevas voy a dar. La armadura de Dios, el escudo de la fe. Mi casco, mi espada, siempre oraré. La armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ahora en fe me levantaré, al enemigo voy a vencer. Soy fuerte solo en él, él venció. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Y chicos, así terminamos nuestro trabajo. Ya tenemos un trabajo tridimensional bastante bonito, donde resalta la cita de Efesios 6, 11 al 18, y vemos el soldado con su espada, su calzado, su casco, su escudo, su coraza, su cinturón. Está ya bien armado el soldado y la verdad quedó un trabajo muy bonito. Les agradezco mucho que hayan participado y les vuelvo a invitar que nos manden fotos de su trabajo. Y pues muchas gracias por su participación. La verdad les quedó genial y queremos ver la foto. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias por haber participado en la Escuelita Bíblica de Vacaciones 2022 con el tema El Soldado de Dios. No olvides, por favor, no olvides que aún puedes invitar a tus familiares y amigos a participar. Comparte todas las ligas que hemos tenido en esta semana.
Pero quisiera terminar con unas palabras. Dice la Escritura en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Desde que Adán y Eva pecaron, el pecado pasó a toda la descendencia de la humanidad. Y es por eso que no hay ninguna persona sobre la tierra que por méritos propios puede tener nuevamente relación o comunión con nuestro Dios. Más bien, fue Dios quien nos dio a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el poder volver a tener comunión con Él. Dice su palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 8 y 9. Es a través de esa sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario que podemos ser salvos de la ira de Dios. Y una vez habiendo creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, si llegáramos a pecar, y créanme, lo vamos a hacer, dice su palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque Él ya pagó el precio total de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero también es importante el crecer, el madurar, y esto se logra solamente cuando leemos, cuando meditamos y cuando memorizamos su palabra. También al reunirnos con otros, ¿verdad?, que han creído en Cristo como su Salvador y quieren crecer y quieren madurar y quieren servir. Y por último, dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo prometió regresar por todos los que han creído en Él. Él dijo, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Juan 14, del 1 al 3. Así que quisiera terminar preguntándote, ¿has creído en Cristo como tu Salvador? ¿Estás seguro de dónde pasarás la eternidad? El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. ¿Él es tu Salvador? Si Él es tu Salvador, nuevamente puedes tener comunión con el Padre. Y un día saber que cuando nuestros ojos se cierren en esta tierra, estaremos viendo cara a cara a aquel que dio su vida por amor a todos nosotros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, y en la iglesia Dios es Amor estamos para servirte. Si tienes dudas, si tienes preguntas, con todo gusto estamos para servirte. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte primero el cinturón de la verdad. Me pongo las botas, buenas nuevas voy a dar. La armadura de Dios, el escudo de la fe. Mi casco, mi espada, siempre oraré. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo.
la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte primero el cinturón de la verdad. Me pongo las botas buenas, nuevas voy a dar. La armadura de Dios, el escudo de la fe. Mi casco, mi espada, siempre oraré. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ahora en fe me levantaré, al enemigo voy a vencer. Soy fuerte, solo en él venció. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Ponte la armadura de Dios firme contra el enemigo. Ponte la armadura de Dios, la armadura de Dios. Efesios 6, 14 al 17. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios.